Subcapítulo Dogma 12. Hay que tolerar y acoger a todo el que venga. Al igual que en una casa no se puede acoger a todos, de la misma forma sucede en una comunidad o en tu país. Además, el pensar que los retos de África se resuelven trayendo más personas a Europa es una falacia. Solo hace falta mirar el número de personas que viven en el umbral de la pobreza en África y el número de personas que pueden asumir las sociedades occidentales. Como en Europa, en base a sus modelos actuales de asistencia social en sus sociedades del bienestar, modelos en grave crisis existencial por su carente sostenibilidad actual, y a ver cómo está constituida la Unión Europea, con grandes retos a caballo entre la integración y la cooperación con multitud de estados con posiciones divergentes. Por lo tanto, el problema no está tanto en cómo ayudar a esas personas a emigrar, sino en cómo ayudarles en su lugar de origen, para que puedan tener un porvenir y una vida digna allí junto a su familia y entorno. El respeto del proyecto de vida del prójimo debe ser siempre preservado. La ayuda, acogiendo sin asimilar ni integrar, no es ayuda, sino destrucción mutua. Muchas veces las personas que vienen salen con una promesa y con una visión que luego cuando llegan no se hace realidad. Esto tiene varios motivos que llevan a este efecto que es negativo para el inmigrante, el país de origen y el país receptor, y donde solo ganan las redes y lobbies que las propician. La primera causa es no informarse de los países a los que llegan. Otra causa son los intereses de los intermediarios que se hacen valer de la pobreza, de las desigualdades y de la posibilidad de una vida mejor para los inmigrantes, para fomentar sus motivaciones de ganar dinero, poder e influencia. Por lo tanto, al igual que una familia tiene el derecho de rechazar a un nuevo integrante cuando llega a su casa, un país tiene el mismo derecho. Igual que un bar tiene el derecho de admisión y así lo ejerce, de la misma forma una comunidad o un país también lo puede ejercer. El reto estriba en que ahora mismo en muchos países como en Europa, la potestad de hacerlo y la soberanía no la tiene el propio país, sino que muchas veces está cedida en el espacio Schengen a la Unión Europea. Además, hay que pensar que el hecho de asimilar personas de fuera es un esfuerzo que tienen que hacer tanto los que reciben como los que llegan. En este proceso entran en juego múltiples factores, como puede ser la cultura de origen, el idioma, la cualificación, la predisposición a admitir el ordenamiento social y jurídico del país de llegada, etc. Es fundamental realizar un análisis integral para ello. Si los que reciben no tienen un plan de cómo integrar, de cómo asimilar, de cómo llevar a esas personas hacia una situación próspera en su país, éstas no se integrarán y no se asimilarán. Si los que reciben no tienen claro los criterios de accesibilidad, los de permanencia y los diferentes estatus en los que pueden estar, así como los procesos y la gestión de los mismos hasta su regularización, no habrá un proceso efectivo de integración y de regularización, y reinará el caos. Así, se regularizará a todos o se echará a todos. Si se regulariza a todos, pagan el pato los ciudadanos que viven en ese país, porque se regularizará sin tener en cuenta el estatus real en el país ni las condiciones y criterios de las personas que se regulariza. Si no se regulariza, pagarán el pato ambos, tanto los inmigrantes legales y con esfuerzo de integración y trabajo, así como los españoles. Por un lado, aquellos inmigrantes que hayan llegado de forma legal y hayan hecho un esfuerzo por integrarse, trabajando y aportando a la par que cumpliendo con el ordenamiento social y jurídico, mientras han respetado los principios, los valores y las costumbres de ese nuevo país que les acoge. De esta forma pagarán justos por pecadores, siendo los justos estos inmigrantes y los pecadores los que llegan de forma ilegal, que no se integran y fomentan la segregación de la sociedad. Por otro lado, pagarán los españoles que verán desmoronarse su ordenamiento social y jurídico como consecuencia, con afectaciones que van desde la cultura, el ambiente social, la conflictividad, así como el mal uso de los recursos que se dan al Estado para que los administre, etc. El esfuerzo tiene que ser por las dos partes. Así, las personas que llegan deben informarse, no deben buscar la ayuda fácil, y deben buscar vivir de su trabajo para una vida digna.
Deben aceptar la nueva sociedad que les acoge, respetar sus costumbres, respetar su forma de ordenamiento social y jurídico con todo lo que ello conlleva. Además, tienen que buscar puntos de comunión desde lo que son y de dónde vienen. Evidentemente, nunca van a dejar de amar o de respetar al lugar del que provienen, pero siendo ellos mismos tienen que aceptar la forma de vida de la nueva sociedad y aportar a la misma, enriqueciendo al nuevo país al contribuir y complementar sin en ningún caso buscar la imposición, la confrontación o el rechazo. Sea el origen religioso el que sea, deberán aceptar la religión mayoritaria del país al que van y respetar sus ritos y leyes morales, sin en ningún caso buscar imponer otras o crear espacios donde las mismas no se respeten. Además, si no hablan el idioma, ya de partida deberán hacer un esfuerzo por aprender el idioma lo antes posible y alcanzar un conocimiento mínimo que será condición sine qua non para que realmente se puedan integrar en el país. Si no lo hacen, no habrá integración, no habrá asimilación. Muchos al leer estas líneas podrán pensar que esto aplica solo a personas que vienen en patera, de clase media, baja o de forma ilegal, pero realmente debería ser aplicado a todos. Cuando se dice a todos, se habla también de, por ejemplo, deportistas como futbolistas profesionales y resto de gente con capacidad adquisitiva alta, como el que vive en la playa e invierte. No debe haber líneas rojas para los que menos tienen y líneas verdes y abiertas para aquellos con ciertos privilegios. La sociedad es la misma y las personas tienen la misma dignidad. Además, las personas que son reconocidas mediáticamente y son estrellas, porque son vistas por mucha gente, deberían dar ejemplo de comportamiento, de integración, de esfuerzo por hacerlo, sea el estatus social el que tengan y sea la que sea la riqueza que posean. Europa y España han sido en muchos casos países de migrantes. Por lo tanto, lo primero es nunca tratar mal de por sí o despreciar a los inmigrantes, porque lo primero son personas, y en segundo lugar, nosotros o nuestros padres o nuestros abuelos o muchas de las personas de nuestro entorno lo han sido alguna vez. Por otro lado, tenemos el derecho como país y como comunidad de tratar de atraer el talento del exterior, así como a trabajadores o a personas que respeten nuestra sociedad con sus valores, usos y costumbres. La pertenencia a un lugar no es algo que se pone en una identificación, DNI o pasaporte y ya está, sino que es algo que se gana poco a poco con los actos. Cuando es así, es reconocida por los propios de ese país y por los extraños, porque no solo respetas ese país, sino que en cierta parte te comportas y eres una miscelánea de tu país de origen y del país que te ha recibido. Incluso llegas a cambiar patrones de conducta al haber respetado y haber llegado a adoptar los principios que rigen el orden social y jurídico del país que te recibe. Hoy en día, en muchos países de Occidente, la forma de entender los procesos migratorios no atiende ni a criterios de eficacia ni de eficiencia en la gestión, ya que en muchos casos los procesos se hacen de urgencia o son deficientes en su procesamiento y en su velocidad. Tampoco atiende a criterios de análisis científico para determinar qué cantidad, cómo y cuándo se puede integrar y asimilar, y de cómo hacerlo de forma apropiada. Más bien, parece un proceso caótico donde la máxima es, al que llega lo recibimos y lo distribuimos, como si fuera un proceso push o de empuje, en el que los países receptores se limitan a gestionar lo que llega a merced de círculos viciosos que nada tienen que ver con las personas, ni con su bienestar, ni en origen ni en destino. Aunque también es verdad que hay países que entran en connivencia con estos ciclos perjudiciales, al generar leyes y procesos que hacen de efecto llamada por las ayudas de asistencia social, por la facilidad de entrada y nacionalización, por las evidencias de falta de capacidades en la gestión, etc. Así, hoy lo que uno percibe al caminar por muchos barrios de Europa occidental es una segregación completa de sectores importantes de la población inmigrante que ha llegado en los últimos años o decenas de años a Europa occidental. Por eso, y respetando siempre la dignidad humana, pero también teniendo el respeto por las personas que viven aquí, es difícil imaginar cómo se ha podido llegar a la situación actual en muchas zonas del viejo continente. En muchos barrios se siente la agresividad en el ambiente, como si la legalidad del ordenamiento jurídico no estuviera vigente allí, y reinase la legalidad de otras culturas, religiones o directamente la violencia de mafias y traficantes. Animo a cualquier político, directivo o gente de clase alta a pasear por ciertos barrios,
solo para simplemente sentir el entorno, las miradas, etc., para que vean la diferencia con otros sitios, o la diferencia con años y décadas atrás. Piensen además que hay gente de estos países que han vivido siempre en esos barrios y que han percibido el cambio en la época que les ha tocado vivir, y que han sentido cómo se les ha pseudo abandonado en ese entorno de caos, miedo y falta de seguridad. Estas zonas son en muchos casos emblemáticas de centros de ciudad y cascos históricos, lo que hace que muchas ciudades pierdan parte de su identidad. En definitiva, debemos tener máximo respeto por las personas que viven allí y protegerlas de una población inmigrante que no se ha integrado, que no se ha asimilado y que las autoridades parece que no tienen interés en ellas, ni se ocupan ni se preocupan por ellas. De esta forma, muchas personas viviendo en zonas olvidadas se sienten desamparadas. En el contexto actual, hay que pensar como Occidente, como europeos, qué queremos, si queremos seguir con este modelo y esta tendencia o si vamos a empezar a cambiar. ¿Crees que es sostenible este modelo? ¿Crees que no existen mejores métodos y formas de hacer las cosas que nos lleven a modelos sostenibles tanto de recepción, de integración, de asimilación y de gestión? Modelos, métodos y formas de organización que atiendan a datos empíricos y a base científica unida a los datos reales y a la situación en las calles, y que proporcionen una mejora sustancial versus los existentes hoy en día en nuestros países. Así, ¿prefieres abordar el reto ahora o prefieres esperar a que seas mayor y ver cómo tus hijos sufren las consecuencias? Apartado: Historia reciente y estadísticas. El caso de España. En España, desde el año 2000 hasta el año 2011, hubo un incremento enorme en el número de extranjeros para seguir un camino decreciente tras la crisis económica y volver a crecer en 2022 hasta niveles similares a los de 2011. Se pasó de 0,92 millones de extranjeros en el año 2000 a 5,75 en 2011 y a 5,54 en 2022, o lo que es lo mismo, un 2% sobre el total de la población en el año 2000 a un 12% en el año 2011 y con una ligera bajada pero manteniéndose en el 12% en el año 2022. Esta evolución se puede explicar en gran parte por los procesos de regulación de inmigrantes irregulares. Se pasó de 24.691 solicitudes concedidas en procesos extraordinarios de regulación en 1996 a 229.974 en el año 2000 y a 573.246 en 2005. Otra circunstancia directamente relacionada con la gestión de los procesos migratorios en España durante los años de 1999 hasta 2011 estaba representada por la lentitud de la tramitación de las autorizaciones de trabajo y o residencia en cualquiera de sus modalidades. En algunas provincias el procedimiento llegaba a demorarse por encima del límite máximo establecido por la ley. Las cifras oficiales indicaban, en 1991, que el censo de población de trabajadores e inmigrantes extranjeros era de 353.367. A 1 de enero de 2006, el número de inmigrantes extranjeros empadronados era de 3,88 millones de personas, por lo que en 15 años la cifra se había multiplicado por 10. Existía un importante número de personas no nacionales que no contaban con autorización de permanencia legal, pero sí estaban inscritos en el padrón de habitantes de algún municipio español. Mientras que en 2006 había 2,74 millones de extranjeros con autorizaciones de residencia en vigor, había 3,88 millones de extranjeros empadronados, una diferencia de 1,18 millones, mientras que esa diferencia era de 28.159 personas en el año 2000. Uno de los problemas se hacía visible a través de la pregunta: ¿es real el número de extranjeros empadronados? El detalle podía indicar una importante bolsa de extranjeros en situación calificable como irregular, que no ha obtenido o está en vías de obtener la debida autorización de residencia en España. Como decimos, el problema ya se suscitó por el gobierno en 2004, cuando anunciaba una posible solución mediante el proceso de normalización para los extranjeros que se encontraban en España en situación irregular. En el proceso de normalización del 2005, de un total de 691.595 solicitudes, casi el 50% eran personas entre 31 y 40 años, siendo estas un total de 329.261 personas.
Gracias a los acuerdos de cooperación bilateral de España con Marruecos, Senegal y Mauritania, junto con un sistema de vigilancia específico, se produjo un descenso paulatino de la entrada de inmigrantes irregulares entre 2007 y 2014. Así, se redujo desde las 31.600 entradas detectadas en 2006 hasta en torno a 800 que se registraron en 2015. El control de las fronteras marítimas ha propiciado la búsqueda de rutas alternativas, principalmente vía terrestre, más complejas de controlar debido a la extensión territorial africana. Sin embargo, en 2022 el número de inmigrantes llegados a España por vía marítima y terrestre fue de 31.219 personas, y en 2021 fue de 41.945 llegadas, es decir, en el mismo orden que las entradas en 2006 o superior. Considerando el periodo entre enero al 14 de septiembre, se ha pasado de 21.457 en 2022 a 25.292 personas en 2023, por lo que vemos que la tendencia va en aumento. Por lo tanto, el reto sigue siendo de actualidad y relevancia en todas sus fases, tanto en el control, en la recepción, procesamiento, etc., de las llegadas irregulares que se añaden al reto que suponen ya de por sí las llegadas de inmigrantes legales. Al ser una situación similar con diferentes fases y estados en los diferentes países de Occidente, pasaremos a analizar los términos principales. Apartado: Integración y asimilación. Definición de integración e integrarse por la RAE. Se muestran algunas. 1. Integración. Acción y efecto de integrar o integrarse. 2. Integrar. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. Por lo tanto, podemos definir que la integración de una persona es la acción y efecto de que alguien pase a formar parte de un todo, en este caso el país de acogida, por lo que el todo ya existía con sus propiedades antes de esa acción, es decir, antes de producirse la inmigración, ya había un país receptor, lo que significa que para formar parte de algo debe cumplir con las características del todo, o si no, no se es parte de él. De esta forma, para que un inmigrante sea parte de un país, debe cumplir con las características propias de ese todo que es el país. Definición de asimilación y asimilar por la RAE. Se muestran algunas. Asimilación. 1. Asimilación. Acción y efecto de asimilar o asimilarse. 2. Asimilar. 2.1. Asemejar, comparar. 2.2. Conceder a los individuos de una carrera o profesión derechos u honores iguales a los que tienen los individuos de otra. Así, de asimilar deducimos que consiste en la acción y efecto de asemejarse o compararse a lo que ya había en el país que recibe. De esta forma, una vez que se ha producido este hecho, conceder los mismos derechos que los ciudadanos que ya vivían en el país. Es decir, no son hechos que se den en paralelo, se llega y se tienen los mismos derechos automáticamente, sino que es algo secuencial. Primero se llega y tras realizar la acción y efecto de asimilación es cuando se conceden esos derechos. Apartado: Integración y asimilación en función del origen. No hay que prejuzgar ni hay que criticar según el origen para que no paguen justos por pecadores. Sin embargo, también es verdad que hay que hacer una planificación de la inmigración que se recibe en un país. Habrá que atender a las evidencias empíricas que nos dan los datos y los hechos sobre la integración y asimilación en función del origen y otras características. Por ello, si existe una evidencia significativa de que existen patrones diferentes en tales procesos en función de una u otra característica y factor, entonces estos deben tenerse en cuenta. Este es el caso del origen, el entorno cultural, el idioma, etc., en el cual existen diferentes clústeres o grupos con mayor o menor probabilidad de poder integrarse y asimilarse. Así, grupos pueden ser personas de Iberoamérica, los de África y Oriente Medio, como países de religión musulmana que tienen una cosmovisión del mundo diferente, así como las personas de otros países de Europa que se integran dentro de la propia Europa. Por otro lado, encontraríamos culturas asiáticas y países de Norteamérica. Por tanto, si somos coherentes con la evidencia empírica y científica, se debería realizar una planificación en función de determinados factores para la capacidad de asimilación y de integración que tiene un país, a la par que se pueda definir un parámetro en función de los esfuerzos que puedan acometer y de las capacidades que tienen las personas que llegan para asimilarse e integrarse. Apartado: Condiciones para la integración y asimilación. Como hemos visto,
La integración y asimilación es una acción y un efecto, es decir, requiere de una actividad y requiere de una repercusión. Ahora bien, ¿cuáles son esas actividades y cuáles son esos efectos o repercusiones? ¿Cómo los medimos? ¿Cómo podemos saber en un momento dado si alguien después de un tiempo determinado ha cumplido las condiciones o criterios que se hayan establecido para concluir una integración o una asimilación? ¿Existe un plazo máximo para cumplirlos? ¿Existen criterios cualitativos y cuantitativos que podamos utilizar? Todas y cada una de estas cuestiones son aspectos que deberíamos plantearnos a la hora de definir una estrategia y planificación. Desgraciadamente, vemos como muchas de estas preguntas no son realmente tratadas de forma eficaz ni eficiente por la mayoría de los países en Occidente, derivando en un caos que beneficia solo a unos pocos. En el proceso, porque es un proceso en el que se realizan ciertas actividades, tanto desde la persona como de la comunidad y el Estado que la acoge, debemos analizar su evolución y desarrollo. Hay que partir entonces de cuáles son las condiciones a las que se llega y cuál es la evolución a lo largo del proceso hasta concluir la integración y asimilación. Por ello, sería importante determinar un seguimiento, quizás con hitos y con una visión integral que haga que las probabilidades sean lo mayor posible, resultando en beneficio para la persona y para el país. El Estado que recibe no perdería recursos, no generaría segregación ni caos dentro de su sociedad. Existiría una persona que respeta y observa el ordenamiento social y jurídico con todo lo que eso conlleva, y por tanto sería un éxito. Si además somos coherentes con las definiciones de integración y asimilación, deberíamos esperar a concluir el proceso para dar las cualidades de ciudadano como parte del todo que es la nación o el país que integra y asimila. Mientras tanto, habría que definir los derechos que por supuesto sean dignos a la vida humana, pero que no serán equivalentes a los de un ciudadano hasta no constatar la integración y asimilación como parte del todo. ¿Qué es ser de un país? ¿Un papel que marca la nacionalidad? Definición de nacionalidad por la RAE. Se muestran algunas. 1. Condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación. 2. Vínculo jurídico de una persona con un Estado, que le atribuye la condición de ciudadano de ese Estado en función del lugar en que ha nacido, de la nacionalidad de sus padres o del hecho de habérsele concedido la naturalización. 3. Comunidad autónoma a la que en su estatuto se le reconoce una especial identidad histórica y cultural. Existen tres definiciones como vemos. La primera hace referencia a la condición y carácter peculiar, es decir, a la forma de ser, a los usos y costumbres, a la forma de entender el ordenamiento social que existe en una nación constituida por los pueblos, es decir, por los sitios donde viven y por las personas que viven allí. Por lo tanto, es una condición para tener la nacionalidad el ser parte de ese todo, que es la condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de la nación, el todo que hemos visto en la integración y asimilación. La cuestión estriba y el reto se encuentra ahí, en que hoy en día a través de un vínculo jurídico, que es la segunda definición, se puede atribuir la nacionalidad por tres vías: por nacimiento, por parentesco o por concesión de la naturalización. Entonces, la pregunta es, ¿cómo definen los estados los procesos y criterios para cada una de esas vías? ¿Cómo los aplican? ¿Lo hacen? ¿Es discrecional según él o los partidos políticos que gobiernan y o tienen las mayorías? En este último aspecto es donde se encuentra el reto. Si no existe una gestión y un control con unos criterios y una forma de proceder definidos, junto con unos sistemas de procesamiento de información correctos, entonces estos procesos, especialmente el de naturalización, se produce sin rigor y sin acierto, con las consecuencias que ello conlleva, como ha sucedido en España en los últimos 20 años, y que hemos podido ver en las cifras. Por lo que, aunque en estos 20 años se haya concedido la nacionalidad en base a la segunda definición, existen y existirán personas que, aun teniéndola, no van a cumplir la primera definición. Por lo tanto, ¿es esto lógico? ¿Es bueno para ellos? ¿Es bueno para el país que los recibe? ¿Es bueno para el país de origen que los vio nacer y desarrollarse? No es lógico, no es bueno para ellos, no es bueno para el país que los recibe y tampoco para el país de origen. Entonces, ¿a quién o quiénes beneficia? Aunque jurídicamente se les haya concedido, en condición y carácter, aún no han realizado ni la acción y el efecto de integrarse o asimilarse, y por lo tanto no son parte del todo
que es la nación que les ha recibido. La tercera definición viene de la Constitución española y de la definición de las comunidades autónomas. Así, en los estatutos se indica que las mismas tienen una identidad histórica y cultural que debemos respetar como ordenamiento jurídico vigente que es. De esta forma, debemos respetar que cada uno de los lugares dentro de una nación van a tener identidades diferentes, y que eso no impide que dentro de la nación exista un mismo patrón de comportamiento, basado en los usos, costumbres y tradiciones que evoluciona desde lo que es, y no olvidándolo o denigrándolo, con una misma forma de entender la vida y una misma forma de ordenarse social, cultural y jurídicamente, por un pasado, presente y futuro comunes. No es la búsqueda de una homogeneidad de las gentes lo que hace grande a un país, sino en su diversidad bajo el paraguas de unos mismos principios y valores, que llevan a una visión común de nación, gracias al respeto mutuo, a la libertad y al enriquecimiento cultural constante, lo que lleva a una organización de un Estado a ser buena para su pueblo y por ende para sí misma. Esta misma forma de entender la vida tiene variantes y diferentes acepciones, como existen entre un pueblo y otro, entre una provincia y otra, y entre una comunidad y otra. Sin embargo, en una nación se da el caso que son más las coincidencias que existen dentro de un país en esas formas de vivir y ordenarse socialmente que las diferencias que hay. Por tanto, a pesar de que esas identidades y formas de entender la vida varían, siguen siendo formas coincidentes y que enriquecen. Apartado, como en una casa. Cuando alguien vea o lea este documento y se lleve las manos a la cabeza diciendo, ¿cómo vas a negar la entrada? ¿Cómo no vas a tolerar que puedan venir gente que lo necesita? ¿Cómo no vas a ayudar a todo aquel que encontramos en el mar o en cualquier sitio buscando ayuda y refugio por su bienestar? ¿Cómo planteas la posibilidad de no dar la nacionalidad o incluso deportar o repatriar? Ante estos pensamientos, creo que es conveniente solicitar a esta persona que se pare a pensar en dos cuestiones. Primeramente, que piensen en cuántas personas existen que necesitan ayuda en los países en los que viven. Un par de datos para ver la situación. España tiene una población de aproximadamente 48 millones y la Unión Europea de los 27 de 448, mientras que solo en África hay 1.200 millones de personas, que se duplicarán hasta 2.500 en 2050 y llegará a 4.000 millones a finales de este siglo, mientras que la Unión Europea se espera que cuente para entonces con 420 millones de personas, es decir, 10 veces menos. Pero volvamos a hoy. Actualmente, solo África presenta 560 millones de personas en situación de pobreza extrema, es decir, del orden de magnitud de toda la población europea. Piense que todo ese volumen de millones de personas busque su solución en Europa. ¿Van a ser capaces de ser asimilados por las sociedades occidentales con las problemáticas que éstas tienen ahora mismo? ¿Es esto plausible? Piénselo un segundo. ¿No estará la solución en otro sitio y en otra forma a la que nos hacen querer pensar? Le bastarán unas búsquedas y analizar los datos y evidencias para darse cuenta de que esto no es posible y que el problema no reside en no recibir o en no dar ayuda por parte de los países de Occidente, sino que el problema reside en el origen. Si el problema de la pobreza no se ataca allí y no se trata en la zona y causa raíz de esta situación, entonces el mundo de final del siglo XXI puede ser un verdadero caos, tanto para los países en desarrollo como para la sociedad occidental. En unos, porque no se desarrollarán y su gente seguirá queriendo emigrar, dejando ir a lo más valioso, a su capital humano, con lo que ello conlleva. En los otros, porque producirá problemas en los modelos de bienestar y asistencia social, caos e inseguridad por la falta de integración y asimilación, que llevan a la formación de sociedades segregadas, con formas de vivir y entender el mundo paralelas y no coincidentes, llevando a problemáticas de toda índole. Por tanto, si no se lucha contra los intereses que evitan que se ayude allí en origen, como podrían ser las mafias y los efectos llamada, entonces si no se hace esto, difícilmente se podrá ayudar verdaderamente tanto a los de allí como a los de aquí. Finalmente pensemos que por mucha ayuda que se preste a un efecto de este ciclo, rescatando e intentando integrar y asimilar, es imposible que por esa vía se dé respuesta a este reto común global,
sino que al contrario muchas veces se incentiva al hacerlo. La segunda situación que debemos plantearnos es la que hace la analogía con una casa donde vive una familia. Imagínese cuando usted recibe a un nuevo yerno en su casa, el novio de su hija. Compara dos novios de su hija. Por un lado, una persona que llega y parece callado, pide permiso. Al entrar, pregunta qué tal, responde a las preguntas, se presenta y espera a la que le den paso. Para ello, él ha esperado silenciosamente a que se le diese permiso. Se sienta en el salón a esperar sin realizar ningún tipo de aspamiento. Y eres tú el que le ofrece si quiere beber agua, un café o una cerveza. Y tras decir lo que quiere tomar, espera a que tú vayas al salón como madre o padre de la familia para tomársela contigo. Ves que trata a tu hija con respeto, dejando que ella exprese con libertad sus opiniones y que puede ser autónoma. Tenéis una conversación con respeto en el que se ve que él intenta adaptarse a la situación e intenta reconocer cómo funciona esa casa e intenta ser aceptado respetando lo que en esa casa se concibe como familia. Además, percibes que, aunque tu hija no esté presente, él sigue teniéndola en cuenta, en sus palabras y acciones. Por lo tanto, intenta adaptarse, integrarse y asimilarse dentro del todo que es la familia que le está recibiendo. Ahora imagínate que tú, que fueras la madre o padre en otro caso. En lugar del novio anterior de tu hija, recibes a otro novio de tu hija. Este, cuando abre la puerta, no pide permiso al pasar, o no espera que tú se lo des. Además, pasa directamente al salón, también sin pedir permiso. Mientras está allí, mira y empieza a coger fotos, haciendo comentarios jocosos de tu hija y de tu familia. Las deja y las coloca como quiere. Después, hablándote de su vida, entra a la cocina y sin esperar a que tú le ofrezcas nada, abre la nevera, coge una cerveza y se la abre, y se la empieza a tomar delante de ti. Ves que además no te habla con respeto, sino que intenta imponer su forma de ser, así como la forma en la que él gestiona su vida. Te intenta dar lecciones de cómo a él le va bien la vida y de que la forma en la que él ve la vida es como tu hija va a vivir y va a estar para siempre. Creo que llegado a este punto, seguramente ya te habrás convencido de que esta segunda actitud no es la que quieres ni para tu hija, ni para su futura familia, ni para alguien que entra en tu casa y que formará parte también de la familia más grande, de padres y abuelos que quieres formar. De la misma forma, si alguien llega a tu comunidad, a tu región o a tu país y no hace lo básico por integrarse y ser asimilado, como hemos visto que realizaba el novio del primer ejemplo, creo que todos estaremos de acuerdo en que no es apropiado ni sería bueno ni para las personas que están ahí, ni siquiera para él mismo, que permaneciera en ese lugar. Así que igual que en una casa con una familia gestionas y controlas quién y cómo entra, y se comporta para procurar el bien para las personas que están allí, de la misma forma tenemos que pensar dentro de un lugar como una región o un país. En él se concibe el ordenamiento social y jurídico y la forma de entender la sociedad con una visión común, como es por ejemplo que pagamos unos impuestos y tenemos unos servicios, que luego pueda ser cambiado, pero que lo entendemos así, pues todo el mundo que viene debería al menos hacer el esfuerzo de entenderlo, observar y adaptarse para integrarse y asimilarse. Apartado. Un reto común en Occidente. Con diferentes intensidades y de diferentes maneras, con más tiempo en curso o menos, sin embargo, todo Occidente nos enfrentamos ante los mismos retos al tratar sobre inmigración. ¿Por qué? Pues básicamente porque en todo Occidente compartimos en cierta manera una misma forma de vivir la vida, de entender el ordenamiento social y jurídico. Esto no es casual, sino que se debe a un proceso histórico, social y religioso hacia una cultura común para todos nuestros países. Se da como consecuencia de tres pilares básicos que han construido nuestra sociedad, quizás el ordenamiento social más avanzado que haya dado la humanidad, y que la han llevado a las sociedades del bienestar de las que hoy en muchos sitios disfrutamos y de las que quizás estemos viviendo los momentos más críticos desde que existen. Estos tres pilares son la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo.
En base a ello y a lo largo de los siglos, se ha ido dando forma a nuestra sociedad. En la base de estos pilares y de los desarrollos científico-técnicos y su implementación en la sociedad, nos encontramos en el día de hoy. Llegado este momento, lo que debemos plantearnos es si vamos a poner en peligro estas sociedades para nosotros y para las generaciones que vengan. ¿Lo vamos a hacer por desidia, por desinterés, por falta de acción, por falta de ocupación y preocupación? Si lo hacemos así, pondremos en peligro todo el esfuerzo realizado por muchas generaciones, las cuales desarrollaron algo que en las últimas décadas hemos vivido y disfrutado, posiblemente los mejores años de prosperidad y la mejor sociedad que ha generado el género humano desde que habita la Tierra y tenemos conocimiento. No significa que en todo tengamos que vivir igual y con las mismas formas que nuestros padres o abuelos, pero sí que lo que ha funcionado, pues primero no lo cambiemos, luego pensemos bien antes de hacer cambios, en qué áreas hacerlos y en cómo realizarlos. Así, cuando lo cambiemos lo hagamos de forma meditada y sepamos por qué lo hacemos, así como con una gestión y control de esos cambios. Siempre hay que evolucionar para ser sociedades modernas y abiertas, pero no a cualquier precio sino con una gestión y un control. Apartado. El proceso de entrada, estancia y salida. En cualquier país o región del mundo, es fundamental saber qué procesos de entrada y salida existen, es decir, en qué medios, con qué documentación, en qué lugares, etc. Además, se debe de gestionar y controlar todo el proceso desde la entrada, durante la estancia y la salida, es decir, conocer qué tipo de estatus tiene cada persona cuando esté en un lugar. Por último, se tiene que asegurar la eficacia, eficiencia y utilidad de la gestión y control de estos procesos para poder tomar las medidas y los ajustes necesarios para evitar fallos, lentitud de los procesamientos, desconocimiento del estatus de las personas, falta de conocimiento de los flujos, etc., que lleven a un caos o incluso a superar los plazos autoimpuestos, llevando a dar nacionalizaciones sin ningún criterio o sin respetar los que existen. Apartado. Caso de estudio. Integración en otro país. El proceso de integración y asimilación es un proceso bonito, un proceso en el que entiendes la psicología, la forma de ser y la forma de pensar de otra sociedad, que sabes que haces un esfuerzo por estar ahí donde te reciben y que ese esfuerzo merece la pena, quizás porque encuentras en ese sitio un futuro mejor, una forma de entender la vida que se parece más a lo que tú quieres para la tuya propia, y que además terminas sabiendo cómo funciona esa sociedad. Lo que es inevitable es comparar esa sociedad con aquello que tú conoces y de dónde vienes. La vas a comparar siempre con la sociedad de la que vienes y vas a encontrar cosas buenas y cosas malas, o mejor dicho, cosas que desde tu forma de entender el mundo son buenas o malas en ambos lugares, tanto en tu lugar de origen como en tu país o región de acogida. Sin embargo, siempre vas a respetar a la gente que vive en uno y en otro lugar. Además, vas a poder adaptarte a una forma de vida al estar en un sitio y a otra forma en el otro lugar de donde vienes, porque también te adaptaste allí y volverás a hacerlo si retornas a tu país de origen. Pero hay una cosa que es increíble, y es cuando una vez ya estás integrado o asimilado, la gente de ese país te escucha con tu acento al hablar su idioma, te respeta y además acepta que seas diferente por venir de donde vienes, pero valoran el esfuerzo que haces por estar allí, por respetarles en la forma en la que ellos viven, y al hacerlo, tú empiezas a expresarte con cierta animosidad diferente, con una forma de expresarte y de humor diferentes, que viene de fuera, con una cultura diferente, y ellos lo aprecian, les gusta, y es algo tan bonito porque tú te enriqueces al conocer esa cultura, al integrarte allí, y ellos se enriquecen al tenerte allí y al recibir la cultura que tú les aportas y que es diferente, que no suplanta, sino que complementa. Esto sí es una apuesta por la multiculturalidad desde el respeto mutuo y desde una integración y asimilación, y no una multiculturalidad que segrega, que te deja apartado o que tú te apartas porque lo has decidido. Apartado, ¿en qué te repercute? Pues te repercute en el sentido de que eres parte del todo que es la sociedad en la que vives. Todo el que viene a esa sociedad, aunque sea a una casa muy grande comparada con la casa de una familia, como puede ser un país, llega a lo que es la casa común de una comunidad de personas, donde todo el que viene y vive tiene influencia y por ello te impacta, pues perteneces a la misma. Si seguimos gestionando este reto en la forma en la que lo hacemos hoy en día en Occidente, entonces
en la mayoría de los casos, la casa común seguirá teniendo situaciones que no son buenas. Así se continuará descuidando a las personas, se proseguirá obviando las leyes y normas morales, se destrozarán y se olvidarán los medios materiales, y terminaremos por hacer más grandes los agujeros que ya tenemos en las paredes y la casa común empezará a caerse definitivamente. Y no es un caerse cualquiera, sino que es un caerse que puede implicar la desaparición de la sociedad del bienestar, así como el decir adiós al ordenamiento social y jurídico que hemos entendido e interiorizado durante décadas y siglos, y que nos ha permitido vivir en sociedades prósperas y adecuadas para una vida digna. Por lo tanto, este dogma te repercute donde vivas e irás pudiendo observar si por un lado el sistema mantiene sus principios o si por el contrario éste se desmorona, y entonces te preguntarás si dejar a tus hijos y futuras generaciones esta situación por tratar o si debes hacer algo para empezar a gestionarla, a pesar de los inconvenientes que haya, como el que te señale. Apartado. ¿Qué puedes hacer? Lo primero es en el aspecto personal, y consiste en darte cuenta y buscar las fuentes de información por ti mismo. Por ese camino empezarás a ver la realidad, a abrir los ojos e incluso a tener el valor de pasear por ciertos sitios donde parece que el ordenamiento social y jurídico del todo, de ese carácter peculiar de un país, ya no se percibe en las naciones occidentales. Puedes hacerlo ya sea en Francia, en Italia, en Alemania o en España, ya que las situaciones son similares. Una vez que tú, como persona, hayas constatado esto, en segundo lugar puedes empezar a comunicarlo a la gente de tu entorno y defender lo que tú crees, que es una decisión particular y que dependerá de tu propia concepción crítica. Después de ello, en tercer lugar, podrás expresar lo que crees a través de agrupaciones de personas, movimientos políticos, asociaciones, a través de sindicatos o a través de un voto a un partido político. Así que te animo a pensar sobre qué futuro quieres y empieza a actuar en el presente.